Hola, ahora se explicará la sección 26.1 de la página 777 del libro de Raymond Azerway, volumen 2. ¿Sabías que algunos objetos pueden almacenar electricidad? Tal como una botella guarda agua. Esto en física lo conocemos como capacitancia y es la capacidad que tiene un objeto de almacenar carga eléctrica cuando hay una diferencia de voltaje. Pero espera, lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Observa la siguiente imagen. Notas que hay un tanque lleno de agua. Bueno, cuanto mayor es el tamaño de ese tanque, más agua podemos almacenar en él. De la misma manera sucede cuando se trata de una capacitancia. Si esta capacitancia es grande, entonces las cargas que podemos almacenar en él son mayores. Ahora, así como el volumen mide cuánta agua puede entrar en un tanque, la capacitancia nos permite conocer cuánta cantidad de carga eléctrica entra en un componente eléctrico, como en el caso de un condensador. Bien, podemos ver aquí está representada dos cargas, una con carga positiva y una con carga negativa. Esto hace referencia a que las líneas de campo eléctrico que están formando, estas van a representar la dirección de la fuerza que ejerce en el capacisador. Ahora, recordemos que un capacisador se forma de acuerdo con dos conductores. Entonces, esto especifica que no quiere decir que ellos crean las cargas, sino que ellos las separan, las cargas opuestas, en cada una de las placas, de acuerdo a una conexión o una batería. Para medir la capacitancia usamos la siguiente fórmula. C es igual a Q sobre delta de V, donde C es la capacitancia, Q es la carga y delta de V es la diferencia de voltaje entre las placas del condensador. En el sistema internacional, la unidad que se utiliza es el faradio. Es decir, que un faradio es igual a un coulomb por voltio. Un dato clave es que en la práctica utilizamos el microfaradio y el picofaradio porque el faradio es muy grande. Ahora, ¿qué es un capacitor? Un capacitor está formado por dos conductores llamados placas. Estas almacenan cargas de igual magnitud, pero por signos opuestos. Además, estas generan campo eléctrico entre ellas mismas. Cuando las placas se conectan a una batería, se transfieren electrones y las placas se cargan. Entonces, vamos a observar la siguiente figura. Aquí tenemos un capacitor de placas paralelas, es decir, dos placas que están separadas por una distancia de ellas. Entonces, una vez conectado a la batería, se genera un campo eléctrico uniforme entre ellas, permitiendo que se almacenen cargas. Bueno, el campo eléctrico lo podemos expresar de la siguiente manera, donde E es campo eléctrico, B diferencia de potencial y D la distancia entre las cargas, lo cual indica la intensidad del campo eléctrico en función de la diferencia de potencial y la distancia entre las placas. En resumen, la capacitancia la podríamos entender como un dispositivo que almacena energía eléctrica. Pero no solamente se trata de cargas y voltajes, los capacitores tienen un papel clave que es regular y controlar el flujo de energía en circuitos. Hola, ahora se explicará la sección 26.3 de la página 782 del libro de Raymond Azerway, volumen 2. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando conectamos varios capacitadores en un circuito? Imagina que cada capacitador es como un recipiente en el que vas almacenando carga. Entonces, al combinarlas, la forma en la que se almacenan esas cargas va a cambiar. En física hay dos formas de hacerlo, en paralelo y en serie. De acuerdo a cómo organicemos esas cargas, la capacitancia total cambia y eso hace que el circuito funcione mucho mejor. Acompáñanos en esta aventura de profundización sobre capacitadores mediante figuras y fórmulas. Listo, ahora vamos a proseguir a explicar estas combinaciones de estos capacitores. Pero antes es necesario entender alguna simbología. Aquí tenemos cómo representaríamos en nuestro circuito un capacitor. También tenemos cómo podríamos representar la batería y el interruptor, que aquí está abierto y aquí sería cerrado.
Ahora vamos a pasar, como estamos hablando de unas conexiones, vamos a hablar acerca de la combinación en paralelo. Aquí podemos ver una representación donde muestran tres figuras, A, B y C. La figura A y B están en un capacitor en paralelo, puesto que estas están conectadas a un mismo voltaje y además cada una de estas cargas comparten en las mismas placas. Ahora, recordemos que en la anterior representación, en la parte C, teníamos todo un circuito que estaba en una capacitancia en paralelo. Sin embargo, al hacer una combinación de sus cargas, vamos a encontrar que estas se encuentran en una capacitancia en equivalencia, que está dado por la siguiente fórmula. La capacitancia equivalente en este circuito paralelo va a ser dada por la suma directa de cada una de las cargas. Ahora veamos la capacitancia en serie. En la siguiente figura podemos ver tres imágenes. En la figura A vemos la representación gráfica de dos capacitores conectados en serie, es decir, uno tras otro, a una batería. En la segunda podemos ver el diagrama del circuito anterior, pero con la simbología. Y en la última podemos ver la capacitancia equivalente representada. La capacitancia equivalente que se calcula de la siguiente manera. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma del inverso de los dos capacitores en serie. Es importante entender que la combinación en paralelo, la capacitancia total aumenta, porque estamos sumando las áreas efectivas de los capacitores, lo que permite almacenar más carga, pero en cambio en serie la capacitancia disminuye. Esto es porque la distancia efectiva entre las placas aumenta. Bueno, con estas combinaciones podemos diseñar circuitos que se adapten a las diferentes necesidades eléctricas. Así, no solamente los capacitores almacenan carga, sino que también podemos controlar cómo lo hacen para que los dispositivos funcionen de una manera mejor y más eficiente. Continuamos, realizando el ejercicio 19 de la página 802 del libro de Raymond A. Serway, volumen 2. En este video vamos a ver cómo podemos aplicar el concepto de capacitadores en un circuito eléctrico. Para ello realizaremos el ejercicio en el que se nos presenta un sistema de 4 capacitores conectados a una batería. En esto se nos pide encontrar los siguientes datos. En primer lugar, la capacidad equivalente de todo el sistema. En segundo lugar, la carga de cada capacitor y por último, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Bien, como nosotros necesitamos hallar la capacidad equivalente del sistema, podemos notar que en nuestro sistema estas 4 cargas se encuentran en paralelo. Recordando que cuando nosotros tenemos una capacitancia en paralelo, estas poseen el voltaje, se reparte en cada una de las fuentes. Entonces, vamos a nombrarla a nuestro criterio cada una de las cargas. En este caso vamos a poner carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Como ya nosotros las nombramos, podemos observar que la carga 1, la carga 2 e igualmente la carga 3 y la carga 4 se encuentran en serie. También recordemos que las capacitancias en serie, estas poseen el mismo diferencial de voltaje, que en este caso serían los 90 voltios. Ahora bien, como C3 y C4 se encuentran en serie, podemos hallar una capacitancia equivalente. A esta capacitancia equivalente le podemos llamar C5. Bien, teniendo en cuenta la relación de la capacitancia, sería el inverso de la capacitancia equivalente, que en este caso es C5, sería 1 sobre C5, igual a la suma del inverso de los otros dos capacitancias. Sería 1 sobre C3, más 1 sobre C4. Reemplazamos los valores. C3 es igual a 3.00 más 1 sobre 6.00. Esto nos da un total de
medio. Ahora vamos a despejar C5. Igualmente C1 y C2 están en serie. Entonces le vamos a hallar la capacitancia equivalente del sistema, en el cual vamos a llamar C6. Eso lo hacemos con la inversa de la capacitancia de C6, que sería 1 sobre C6, que va a ser igual a la suma de las inversas de las capacitancias, C1 y C2. C1 sería 1 sobre 2 más C2, que es 1 sobre 4. Operando esto, nos va a quedar que es igual a 3 cuartos. Y tenemos que 1 sobre C6 es igual a 3 cuartos. Despejando C6, nos va a quedar que 3C6 es igual a 4. Despejando C6, nos va a quedar que C6 es igual a 4 tercios. Bueno, recordemos que C5 y C6 están en paralelo, entonces vamos a buscar el capacitancia equivalente y lo vamos a llamar C7. Esto se realiza pues sumando las cargas. Entonces C5 nos dio 2 microfarad más C6 nos dio 1,33. Realizando esta suma nos queda que C7 es igual a 3,33 microfarad. Para el inciso B, calculemos la carga de cada capacitor. Recordemos que la capacitancia es igual al cociente entre la carga y el potencial. Si despejamos carga, obtenemos que esta va a ser igual al producto entre la capacitancia y el potencial. Ahora, vamos a empezar calculando la carga Q7, que en este caso tenemos que la capacitancia es de 3,33 microfaradios y el voltaje o el potencial va a ser igual a 90 voltios. Reemplazamos. Eso va a ser igual, el producto de ambos, 299,7. Las unidades van a corresponder a la conversión, por así decirlo, o la equivalencia de micro por faradios y volt. Y faradios y volt equivalen a un coulomb. Bien, como ya tenemos de la anterior despejada esta fórmula que hace referencia a las cargas, entonces ahora vamos a reemplazar cada una de ellas para hallar las cargas con respecto a las C5 y C6, que son nuestra capacitancia. Entonces, tengamos presente que ya tenemos que B5 es igual a B6, es decir, las potencias son iguales a los 90 voltios. Entonces, reemplazando cada una de ellas en nuestra fórmula, tenemos que Q5 va a ser igual a los 2 microfaradios por nuestra potencia, que serían los 90 voltios, que eso nos va a dar, lo ponemos en nuestra calculadora, 180 microcoulomb. Ahora vamos a hallarla con respecto a C6. Entonces nombramos Q6 va a ser igual a nuestra capacitancia de C6, que son 1,33 microfaradios por el voltaje que tenemos, que son 90, y al reemplazarlo en nuestra calculadora nos queda 119,7 microcoulomb. Podemos aproximar este resultado a 120 microcoulomb. Bueno, ahora como C3 y C4 en serie nos dan como resultado C5, entonces sus cargas son iguales. Por lo tanto, Q3 es igual a Q4 igual a Q5, que como ya sabemos son 180 microcoulomb.
Por lo tanto, esta igualdad es lo mismo que 180 microcoulombs. Lo mismo sucede con C6, que fue el resultado de C1 y C2. Por lo tanto, son iguales. Q1 igual a Q2 igual a Q6. Y en este caso sería esta igualdad responde a 120 microcoulombs. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la diferencia potencial a través de cada capacitor. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que la capacitancia es igual a la carga sobre el potencial. Despejando el potencial nos va a quedar que es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, recordemos que para C1 y C2 la carga es igual su carga es igual, que es de 120 microcoulombs. Entonces, reemplazando en el potencial 1, que va a ser igual a la carga 6 sobre C1, reemplazando va a ser igual 120 microcoulombs sobre 2 microfaradios. Esto nos va a dar igual a que el potencial 1 es igual a 60 voltios. Y hacemos el mismo procedimiento para el potencial número 2, igual a Q6 sobre C2, que es igual a 120 microcoulombs sobre 4 microfaradios, quedándonos que el potencial 2 es igual a 30 voltios. Ahora vamos a hallar la diferencia de potencial para B3 y B4. Ya sabemos que C3 y C4 comparten la misma carga, que es 180 microcoulombs. Entonces, reemplazamos en la fórmula para B3, esto es igual a 180 microcoulombs sobre C3, que es 3 microfaradios. Esto nos da 60 voltios. Y para B4 sería 180 microcoulombs sobre C4, que es 6 microfaradios. Y esto nos da 30 voltios. Bueno, con estos resultados podemos verificar que la diferencia de potencial de B1 y B3 es la misma, 60 voltios, ya que estas dos están en paralelo. Y B2 y B4 es de 30 voltios. También que como B1 y B2 están en serie, la sumatoria da 90, igualmente con B3 y B4. Seguimos con la explicación de otro contenido de la sección 27.1 de la página 209 del libro. Bien, ahora vamos a hablar acerca del flujo de cargas eléctricas en un material. Si una carga se mueve de forma continua o flujo neto, esta va a tener una corriente eléctrica. La cantidad de corriente va a depender del material y de la diferencia de potencial que tenga de un extremo a otro dicho material. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos cotidianos de este concepto. Así como tenemos cuando el agua que sale de la llave. Entonces, nosotros podemos medir esa cantidad de agua que sale por una cantidad de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, 10 litros de agua por minuto. Esto es un flujo de agua. Ahora imaginemos una corriente eléctrica, como si fuera un flujo de carga eléctrica, al igual que el agua. Entonces, la corriente eléctrica se puede medir cuando pasa muchas cargas en un determinado punto, al igual que el agua. Ahora bien, pasa algo parecido con la electricidad. Las cargas se mueven más rápido si el material lo permite, por ejemplo, en el cobre. También si la diferencia de voltaje es mayor, como puede suceder en la diferencia de temperatura en el caso del calor. Supongamos que tenemos un área transversal de un alambre como lo muestra en la figura.
las cargas tienen un movimiento perpendicular a la superficie A. En este caso, la dirección de la corriente fluyen en la misma dirección que van las cargas positivas, cuando las cargas tienen libertad de hacerlo. A esta rapidez en la que fluyen las cargas la conocemos como corriente. La corriente se simboliza por I y se define como la tasa a la que circulan las cargas a través de una superficie. Si la variación de la carga es la cantidad de carga que pasa por una superficie en un intervalo de tiempo, es decir, variación de tiempo, podemos concluir entonces que la corriente promedio va a ser igual a la razón entre la variación de la carga con respecto a la variación del tiempo. Ahora, ¿qué sucede con la corriente si la cantidad de cargas por las que circulan en un punto cambian con respecto al tiempo? Bueno, entonces, como vamos a responder esa pregunta, tenemos que tener en cuenta que la corriente cambia. Entonces, vamos a hablar de una corriente instantánea que está definida de la siguiente manera. I va a ser igual a delta de Q sobre delta de T. En el sistema internacional, la unidad de medida de la corriente es el amperio. Por lo tanto, un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Es decir, que un amperio de corriente es equivalente a un coulomb de carga que pasa sobre una superficie en un segundo. Ahora nos podemos preguntar, ¿será que las partículas que pasan por esa superficie tienen que ser exclusivamente positivas? Pues la respuesta es no. Estas pueden ser tanto positivas como negativas e incluso pueden ser ambas. Sin embargo, generalmente se toma la dirección del flujo de las cargas positivas. En conductores eléctricos como el cobre o el aluminio, la corriente es formada por electrones que tienen carga negativa, así que la corriente va en sentido contrario a los electrones. En casos como un acelerador de protones, carga positiva, la corriente va en dirección de los movimientos del protón. En los otros casos, como los gases o las soluciones, la corriente puede deberse a los movimientos de las cargas positivas y negativas. Así que cualquier carga en movimiento puede llamarse portador de carga móvil. Bueno, ahora, si un alambre forma una espiga sin batería, todo el alambre va a tener el mismo potencial. Pero entonces no hay campo eléctrico ni corriente. Pero si se conecta a una batería, se crea una diferencial de potencial que genera un campo eléctrico dentro del alambre. Este campo eléctrico hace que los electrones se muevan y así generan corriente eléctrica. No te aburras porque seguimos de la sección 27.2 de la página 811 del libro de Serway volumen 2. Ahora profundicemos más sobre resistencias y corriente, pero para ello vamos a fijarnos en primer lugar en un tema muy interesante y es la densidad de corriente. Fijémonos en la figura que es un conductor como un cable, donde tenemos una sección transversal A y por dentro de él pasa una corriente, como ya sabemos se simboliza por I. La densidad de corriente se denota por J y no es más que la corriente que pasa por cada unidad de área. Entonces podemos expresar la densidad de corriente como la razón entre la corriente sobre el área. La densidad de corriente no solo puede expresarse mediante esta fórmula, también puede ser igual a N Q por B sub D, donde N es el número de cargas por unidad de volumen, Q es la carga y B sub D es la velocidad que se deriva de los electrones. Bien, continuando con la densidad de corriente, vamos a ver cómo esta se representa en el sistema internacional. La densidad de corriente se representa con ampere sobre metros cuadrados.
Es importante que al momento de aplicarla tengamos presente unas ciertas condiciones. Primero, la densidad de corriente debe ser uniforme. Y segundo, tenemos que establecer si y solo si la superficie del área transversal A sea perpendicular a la dirección de la corriente. Ahora veamos qué sucede si se aplica una diferencia de potencial a un conductor. Esto genera un campo eléctrico que hace que las cargas se muevan produciendo una corriente. En algunos materiales la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, es decir, que J es igual a sigma por E, donde J es la densidad de corriente, sigma la conductividad del material y E el campo eléctrico. Esta relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico se conoce como la ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm, un físico alemán. La ley de Ohm afirma que, para muchos materiales, incluyendo la mayoría de los metales, la razón de la densidad de la corriente al campo eléctrico es una constante sigma, que es independiente al campo eléctrico que produce la corriente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los materiales ómnicos. Los materiales ómnicos son los que obedecen a la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene relación, es una relación del campo eléctrico y la densidad de la corriente. Estos materiales que obedecen a esta ley los llaman materiales ómnicos. Por ejemplo, la mayoría de los metales lo son. Sin embargo, hay unos materiales que no cumplen esta ley. A estos materiales se les llaman materiales no ómnicos y no se les pueden aplicar pues dicha ley de Ohm. Bien, ahora vamos a hallar la resistencia eléctrica. Para esto hay que recordar que la variación de la potencia va a ser igual al campo eléctrico por la longitud. Como segunda instancia vamos a recordar que la densidad de la corriente está dada por sigma, que es la conductividad, del material por el campo eléctrico. También, como nosotros vamos a hallar la resistencia, necesitamos establecer una relación. En este caso vamos a utilizar la ley de Ohm, que está definida por la relación de la densidad de la corriente con el campo eléctrico. ¿Cierto? Entonces, ahora, de esta segunda ecuación vamos a despejar el campo eléctrico. Entonces, de la ecuación 2, despejamos a E, que es nuestro campo eléctrico, quedándonos que el campo eléctrico va a ser igual a la densidad de la corriente sobre sigma. Vamos a nombrarla 3. Con esta ecuación nosotros vamos a reemplazarla en la número 1. Entonces, reemplazando 3 en 1, tenemos lo siguiente: la variación de la potencia va a ser igual al campo eléctrico, que ya lo tenemos aquí definido, que va a ser igual a la densidad de la corriente sobre sigma por la longitud. Vamos a nombrar también esta ecuación 4. ¿Listo? Ahora, como nosotros también tenemos que recordar que la densidad de la corriente también puede estar definida como la corriente sobre el área. Esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación número 4. Entonces, la variación de la potencia va a ser igual a la densidad de corriente, que ya la tenemos, que en este caso es la corriente sobre el área dividido entre sigma por la longitud. Y agrupando vamos a tener que esta diferencia de potencia va a ser igual a la longitud sobre el área por sigma. Y aquí vamos a tener todo esto por la corriente, que es I. Ahora, se preguntarán, pues, ¿cómo vamos a hallar nuestra resistencia eléctrica? Pues bien, la resistencia eléctrica es todo esto que tenemos acá. Está dada por la razón entre la longitud sobre el área por sigma, que es, recuerden, nuestra conductividad. Entonces, la variación de la potencia va a ser igual a R, que es esto que tenemos acá, por
y qué es la corriente. Ahora vamos a hablar de una unidad muy importante en circuitos eléctricos, el ohm. El ohm lo representamos con este símbolo. La ley de Ohm nos da una relación directa entre corriente, resistencia y voltaje. Ahora veamos que la resistencia en la unidad internacional es volts por ampere. Entonces, en ese orden de ideas, un ohm es igual a un volts por ampere. Ahora, veamos un ejemplo. Si un aparato doméstico está conectado a una fuente de 120 volts y a una corriente de 6 amperes, podemos calcular su resistencia de la siguiente manera. Como tenemos que resistencia es igual a la razón entre volts por corriente, nos quedaría que 120 volts entre 6 amperes, esto nos da 20 ohms. La resistencia nos daría 20 ohms. Además, en los circuitos se utilizan resistores, que son componentes que fueron realizados específicamente para controlar la corriente. Esta corriente que pasa por las distintas partes del circuito. Apliquemos en problemas cotidianos los conceptos de corriente y potencia, resolviendo las situaciones de la página 828 del libro de Serway, especialmente los ejercicios 44 y 45. Ahora veamos mediante la resolución de un problema cómo aplicar los conceptos de corriente y potencia eléctrica. Para ello tenemos la siguiente situación. El costo de la energía suministrada a los hogares por transmisión eléctrica varía de $0.070 kilobyte por hora a $0.258 kilobyte por hora en Estados Unidos, siendo $0.110 por kilobyte por hora el valor promedio de esa transmisión eléctrica. Ahora, se nos pide calcular el costo de, en primer lugar, dejar encendida la luz de 40 watts del porche durante 2 semanas mientras la persona está de vacaciones. Segundo, hacer un pedazo de pan tostado oscuro con una tostadora de 970 watts durante 30 minutos. Y por último, se nos pide encontrar el costo de secar una carga de ropa en 40 minutos en un secador de 5.20 por 10 a la 3 watts. Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número A, que nos piden hallar el costo de dejar encendida la luz de 40 vatios del porche durante 2 semanas, mientras esta está de vacaciones. Entonces, primero hay que especificar que en el ejercicio nos dice que se encuentran en Estados Unidos y allá el precio de la energía suministrada en cada uno de los hogares depende del estado que se encuentra. Si esto está así, en promedio, nos dice el ejercicio que la energía en Estados Unidos se está dando por el costo de 0.110 kilovatios por hora. Esto es en Estados Unidos. Bien, entonces con ese dato vamos a trabajar y desarrollar el ejercicio número A. Primero nos piden que hallemos el tiempo. En este caso, las 2 semanas. Vamos a hacer una conversión. Entonces, las 2 semanas vamos a multiplicarlo por los 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque una semana tiene 7 días. Y como son 2 semanas, la multiplicamos por las 12. Por una hora, donde cada hora son 24 horas. Y esto nos da 7, 2 por 24, nos da 336 horas. Bien, ya tenemos el tiempo que necesitamos de este ejercicio. Ahora vamos a pasar a convertir los 40 vatios a kilovatios. Entonces, nosotros sabemos que los 40, los 0 vatios, lo vamos a convertir a un kilovatio. Y sabemos que un kilovatio es igual a 1000 vatios. Solo es hacer la conversión. Entonces, reemplazando, vamos a hacer una pequeña igualación aquí, sería 40 vatios por un kilovatio sobre los 1000 vatios, sería igual a 40 kilovatios, se cancelan los vatios sobre los 1000 y esto nos da que esto es igual a 0.040 kilovatios. Ya con esto tenemos
la energía consumida. La energía consumida está dada por la siguiente fórmula. Energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Reemplazándolo, tenemos que la energía, que ya sabemos que son en este caso, la potencia, que son 0.040 kilovatios, por el tiempo, que son los 336 horas. Esto va a ser igual a 13,44 kilovatios hora. Entonces ya tenemos la energía consumida. ¿Qué nos falta ya? El consumo. ¿Cuál entonces es el costo de ese consumo de la energía? Entonces, el costo de esa energía va a estar dada por el precio del kilovatio hora de Estados Unidos. Vamos a ponerlo aquí. Precio del kilovatio de Estados Unidos. Vamos a poner estas siglas para que entiendan. Por la energía consumida por la E. Esta sería la energía consumida. Reemplazando, entonces nos va a quedar que el precio, en este caso son 0.110 kilovatios sobre hora por la energía consumida, que ya sabemos que tenemos los 13,44 kilovatios sobre hora. Entonces, el costo va a estar 0.110 por los 13,44. El costo de esa energía va a ser de $1.47. Y con esto ya respondimos cuál sería el costo de dejar encendida la luz de 40 vatios del Porsche durante las 2 semanas. Estaría dado por, vuelvo y repito, por $1.47. Ahora vamos a calcular el costo de hacer un pedazo de pan tostado oscuro en una tostadora de potencia 970 watts en un tiempo de 3 minutos. Primero empezamos convirtiendo el tiempo de minutos a horas. Tengamos en cuenta que son 3 minutos. Minutos equivalen una hora a 60 minutos. Calculando esto, tenemos que esto es igual a 0,05 horas. Luego convertimos la potencia de watts a kilowatts. Tenemos en cuenta 970 watts por 1 kilowatts, que es igual a 1000 watts. Que si lo calculamos, 970 entre 1000 es igual a 0,97 kilowatts. Ahora, como la potencia es igual a energía por tiempo, si despejamos la energía, es energía sobre tiempo. Si lo despejamos, tenemos que energía es igual a potencia por tiempo. Ahora, reemplazando estos valores, tenemos que energía es igual a potencia 0,97 por 0,05 horas. Multiplicamos igual a 0,0487. Aproximado 0,05. Como ya conocemos la energía total consumida, podemos calcular el costo de utilizar una tostadora. Multiplicando costo igual, dando la energía consumida por el valor, que es igual a
0,005, eso sería dólares, 0,05 dólares. Ok, ahora en este inciso C vamos a calcular el coste para secar una carga de ropa en 40 minutos con un secador de 5.20 por delante watts. Entonces, este 5.20 por 10 a la 3 watts lo vamos a convertir en 5.200 watts, que es equivale a 5.20 kilowatts. Entonces, esto va a operar en un tiempo de 40 minutos. Esto lo tenemos que convertir ahora, que sería como los 40 minutos sobre una hora, que la hora en minutos serían 60 minutos. Efectuando esa operación nos va a quedar esto es igual a 0,667 horas. Entonces, vamos a calcular la energía. Que va a ser igual a 5.20 por el tiempo que es 0,667. Efectuando esta operación nos va a dar 3,4684. Entonces, esto lo vamos ahora a multiplicar para hallar el costo, que va a ser la energía, que es 3,4684 por 0,110. Eso se va a dar igual a 0,38 kilos, haciendo una equivalencia a 0,38. Entonces el costo para secar esa carga de ropa en 40 minutos va a ser 0,38. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice que las baterías se especifican en amperes por hora. Por ejemplo, una batería que puede producir una corriente de 2 amperes durante 3 horas se especifican como 6 amperes por hora. Ahora, este ejercicio nos dice cuál es la energía total en kilowatts por hora almacenada en una batería de 12 voltios, nominalmente de 55 amperes por hora. Bueno, para hallar la energía vamos a multiplicar el voltaje por la capacidad para así encontrar los watts por hora. Entonces tenemos que energía es igual al voltaje, que son 12, por la capacidad, que es 55 amperes por hora. Esto nos da 660 watts por hora. Pero nosotros lo necesitamos en kilowatts, entonces vamos a realizar una pequeña conversión de watts por horas a kilovatios. Entonces sabemos que un watt son 1000 kilowatts. Entonces, lo vamos a dividir entre 1000. Y esto nos da 0,66 kilowatts por hora. Es decir, que la energía total en kilowatts de esa batería es de 0,66 kilowatts por hora. Bueno, ahora vamos a realizar este inciso B, que nos dice que el precio es a 0,110 por kilowatts por hora y nos pregunta cuál es el valor de la electricidad producida por la batería del inciso anterior que realizamos. Pues ya sabemos que la energía nos dio 0,66 kilowatts por hora. Ahora, para buscar el valor, lo que vamos a hacer es multiplicar el precio por la energía. Entonces, 0,110 por 0,66, y esto nos da 0,0712. Mediante una serie de figuras, aprendamos más sobre resistencias en serie y, en paralelo, las figuras corresponden a la sección 28.2 del libro de Serway. Se explicará de forma clara y precisa la figura 28.3 y la ecuación 28.6, además de la figura 28.5 y la ecuación 28.8. Ahora vamos a hablar de qué es una resistencia en serie. Podemos asociarla a una conexión entre dos o más resistencias que se encuentran ubicadas una a continuación de otra, dejando en evidencia que por ambas pasa la misma intensidad de corriente. Vamos a ver algunos ejemplos, como el que se muestra en la siguiente ilustración A. Ahí observamos dos resistencias que se encuentran en serie y se representan por medio de bombillas. Esas bombillas reciben la misma
corriente, porque pasa por ambas, en este caso la I1 y la I2. Ahora, en la parte B de esa ilustración tenemos dos resistencias conectadas también en serie, pero en esta ocasión se observa que la corriente fluye por ambas de manera simultánea. Ahora, es importante resaltar que la caída de potencial en un resistor es diferente en general y solo es igual si los resistores tienen resistencias iguales. Bien, ¿sabías que si tienes una resistencia en serie, esta la puedes reemplazar por una resistencia equivalente? Pues sí, mira, la resistencia equivalente en serie se puede dar de la siguiente manera. Resistencia equivalente, en este caso en serie, va a ser igual a R1 más R2. Sin embargo, si tienes un número mayor de dos resistencias, la fórmula quedaría reescrita de la siguiente manera. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más la suma de resistencia que tengas en tu circuito. Ahora, si pasamos a este lado, podemos observar que tenemos una representación que está dividida en A, B y C, en la cual en la representación A y B hace referencia a una resistencia en serie, puesto que estas comparten la misma corriente y en cada resistor tiene diferentes voltajes. Ahora, en la representación C podemos notar que esta es una resistencia equivalente en serie, donde se reemplaza una sola. Sin embargo, es la misma representación de la A y de la representación A y B, pero de manera conjunta. Siguiendo con esta misma idea, una resistencia en paralelo significa que varias resistencias están conectadas entre sí, de tal manera que cada uno de sus extremos se encuentran unidos a los mismos puntos del circuito, es decir, están lado a lado. Como podemos observar en la figura A, las bombillas cada una está conectada directamente a la batería. Y aunque la corriente que pasa por R1 y R2 pueden ser diferentes, el voltaje siempre es el mismo. Además, la corriente total que entrega esta batería es igual a la suma de las corrientes individuales que pasa por cada una de las resistencias. Para entender un poquito mejor esta figura, podemos imaginar que una de las dos bombillas se apaga o se quema, pues la otra seguiría encendida, porque cada una tiene un camino independiente hacia la batería. Ok, ahora observemos esta figura B, en el que tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2, cada una con sus propios caminos que se conectan a esta batería. Entonces, las corrientes que van en el sentido de las manecillas del reloj fluyen entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Ellas parten de la parte positiva de la batería y llegan al nodo A. Y aquí esto se divide en dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Esta corriente 1 fluye a través de la resistencia 1 y de la corriente 2. Y aquí en este nodo B se vuelven a encontrar se combinan todas las corrientes para formar la corriente total, que llega hasta la parte negativa de la batería. Pero tengan en cuenta que el voltaje a través de cada resistencia es el mismo e igual que el voltaje de la fuente. En las resistencias en paralelo existe una resistencia equivalente, que esta resistencia equivalente va a tener la misma corriente y el mismo voltaje de la combinación de las resistencias individuales. En la figura anterior habíamos visto que tenían dos resistencias separadas o individuales. En esta figura vemos que hay una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Bueno, la resistencia equivalente en paralelo se halla de la siguiente manera. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias individuales, que se denota así. Apliquemos los conceptos de resistencia en la resolución del circuito del ejercicio 13 de la página 59 del libro de Serway. Ahora veamos mediante la realización de un ejercicio cómo aplicar los conceptos de resistencia. Fijémonos en el siguiente enunciado, en el
que se nos pide en primer lugar determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura. Como se observa acá, tenemos 4 resistencias entre estos dos puntos. Para el inciso B se nos pide que entre los puntos A y B se aplique una diferencia de potencial de 34 voltios. Y se nos pide calcular la corriente en cada resistor. Para realizar el inciso número A, es importante recordar que las resistencias, en el caso de la figura, observamos que las resistencias 1 y 4 están en serie, mientras que las resistencias 3 y 2 están en paralelo. Vamos a encontrar la resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo. Para eso es importante recordar que la fórmula nos dice que la resistencia equivalente o el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias individuales. En este caso, R3 más 1 sobre R2. Sustituimos los valores y obtenemos que esa resistencia también la podemos nombrar. En este caso será R5. Y va a ser igual a 1 sobre la resistencia 3, que vale 7 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que vale 10 ohmios. Eso es igual a 17 sobre 70. Despejamos R5 y obtenemos que R5 va a ser igual a 70 sobre 17 ohmios, y eso es equivalente a 4,12 ohmios. Por lo tanto, tenemos que la resistencia equivalente entre las dos paralelas es de 4,12 ohmios. Bien, ahora podemos ver que nuestro circuito se encuentra con una resistencia 1, resistencia 5 y resistencia 4, en el cual podemos notar que está en serie. Entonces, como está en serie, podemos hallar una resistencia equivalente. Y recordemos que la resistencia equivalente, en este caso en serie, está dado por la sumatoria directa de cada una de las resistencias que nosotros tengamos. Entonces, como nosotros necesitamos esa resistencia equivalente, vamos a llamarla R6. Eso vamos a tomar y sumar cada una de ellas. R1 es igual a 4 ohmios más R5, que son 4,12 ohmios, más R4, que son 9 ohmios. Y haciendo la respectiva suma, esto nos da que la resistencia equivalente es 17,12 ohmios. Bueno, como ya conocemos el voltaje y la resistencia 6, podemos calcular la corriente que nos pide, que es la que pasa por toda la resistencia 6. Lo vamos a hacer utilizando la ley de Ohm. Siguiente. De aquí despejamos la corriente, sería, y reemplazamos los valores. El voltaje 34,0 sobre la resistencia 17,12, que eso nos da un total de 4 1,92. Resistencia 6 es la resistencia equivalente en serie de la resistencia 1, 5 y 4. La corriente es igual en todas las resistencias, que equivale a la corriente 6, que es 1,98 amperios. Es la que fluye en todas las resistencias de una manera igual. Entonces, como ya conocemos los valores de la corriente y de la resistencia 5, podemos calcular la caída de voltaje en la resistencia 5, que vamos a llamar B5. Entonces, como se disipa un voltaje, podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la caída de voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, reemplazando en la fórmula, que la caída de voltaje de B5 va a ser igual a la corriente 6 por la resistencia 5, va a ser 1,98 amperios por 4,12 ohmios. Operando esto, nos va a quedar que esto es igual a que la caída de voltaje 5 va a ser igual a 8,15
volts. Resistencia equivalente entre R2 y R3. Esta posee una caída de potencia de 8,15 para las dos. Bueno, ahora lo que nosotros necesitamos hallar es la corriente 2 y 3, y para esto necesitamos la caída de voltaje, de potencia. Entonces, vamos a usar la ley de Ohm, que nos dice que la caída de potencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, vamos a primero hallar a R, a I2. Entonces, tenemos que la caída de potencia es 8,15 volts. Y 2, que es la que queremos encontrar, por resistencia 2, que es 10 ohms. Ahora realizamos un despeje para hallar la corriente y nos va a quedar que la corriente va a ser igual a 8,15 volts sobre 10 ohms. Y esto va a ser igual a 0,81 amperios, porque volt entre ohm es amperios. Ahora vamos a buscar ahí 3, o sea la corriente 3. Ya tenemos aquí el despeje y va a ser igual a 8,15 sobre la resistencia de I3 es 7. Esto nos da 1,16 amperes. Pongamos en práctica lo aprendido, sobre todo la ley de Kirchhoff, resolviendo el siguiente circuito, ejercicio 29, que se encuentra en la página 860 del libro de Serway. Ahora vamos a resolver este ejercicio, que nos muestra un circuito que contiene 3 resistores y 2 fuentes de voltaje. Entonces, el amperímetro total obtiene una lectura de 2 amperios. Este ejercicio nos pide hallar primero la corriente 1, segundo la corriente 2 y tercero una fuente de voltaje, ya que solamente conocemos el valor de una, que es 15 volts. Bien, el ejercicio nos da que tenemos 2 amperímetros. Nosotros lo vamos a tomar como I3, puesto que en ese amperímetro pasa la corriente. Ahora, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, nosotros vamos a establecer la suma de dichas corrientes, tiene que ser igual a la que entra y a la que sale. Entonces, vamos a tomar el sentido con respecto a las manecillas del reloj. Empezamos con la fuente de voltaje, que va de más a menos, entonces sería menos 15. Ahora vamos con la resistencia, que son 7 ohmios. Entonces sería más 7, como está pasando aquí, tiene la resistencia I1. Luego vamos por 5 ohmios, que son más 5 por el amperímetro, que en este caso sabemos que son I3. Todo esto igual a 0. Ahora vamos a reemplazar, como ya conocemos la I3, en nuestra ecuación. Entonces, menos 15 más 7 por I1 más 5 por 2. Esto va a ser igual a 0. Realizando el producto nos queda que menos 15 más 7 por I1 más 2 por 5, 10. Y esto sería igual a 0. Quedándonos que esta es nuestra primera ecuación. De acuerdo con lo anterior, vamos a despejar y a simplificar I2. Entonces, multiplicamos. Por 2, 10, igual a 0. Restamos, menos 15 más 10, serían menos 5, más 7, 1, igual a 0. Y despejamos. Este que está restando pasa a sumar. Y ahora 7 pasa a dividir. Por lo tanto, I1 es igual a 5 séptimos. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar I1 en la ecuación 1. Pero recordemos que la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, I1 más I2 es igual a 2. Recuerden que teníamos que anteriormente que I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Ya sabemos que la corriente I3 es la que sale. Entonces, dejándola en el otro lado de la ecuación quedaría positiva, que es igual a 2. Entonces, reemplazando I1 en esta ecuación sería equivale a 5 séptimos más I2 es igual a 2. Entonces, este 5 séptimos lo pasamos del otro miembro de la ecuación negativo. Y nos quedaría que I2 es igual a 2 menos 5 séptimos. Y nos va a quedar que I2 es igual a 9 séptimos amperes. Para terminar, vamos a encontrar la fuente de voltaje conocida. Y nos damos cuenta de estos 50 en las dos. Y vemos el sentido de las manecillas del reloj. Siguiendo ese movimiento, nos damos cuenta que la primera resistencia que tenemos, observamos
es la de 5 ohmios. Y por esta pasa una corriente de 2 amperios, que es medida por el amperímetro, en el enunciado y el semáforo. Entonces ahí tendríamos una caída de voltaje positiva, que sería 5 multiplicado por 2 el valor de la corriente que pasa por el amperímetro. Luego seguimos en el mismo sentido y nos encontramos el valor de la fuente de voltaje que queremos hallar. Pero si nos damos cuenta, vamos de menos a más, lo cual iría en sentido contrario a su polaridad. Por lo tanto, esta fuente de voltaje será negativa, sería menos 5. Luego nos encontramos el siguiente resistor, que es de 2 ohmios, por donde pasa la corriente I2. Y aquí se experimenta una caída de voltaje que va a ser positiva, porque vamos en sentido contrario a la corriente. Entonces sería más 2 y 2. Recordemos por la ley de Kirchhoff que la sumatoria algebraica de la diferencia de potenciales en un lazo cerrado va a ser 0. Por lo tanto, esta ecuación es igual a 0. Realizamos las operaciones que nos darían y es menos la fuente más 2 y 2. Pero ¿qué es I2? Lo encontramos anteriormente y nos dio 9 centímetros amperios. Y tendríamos que sería 9 sobre 5 igual 0. Operamos en la idea 18 sobre 7. Despejamos la fuente de voltaje y llamamos que tendríamos que 3 va a ser igual a 10 más 18 sobre 7. Operamos y eso daría que sobre 7. Entonces la fuente de voltaje es aproximadamente 12 más 52. Ahora usemos la ley de Kirchhoff para resolver el ejercicio 30 de la página 860. Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una aventura de resolver un problema de circuitos eléctricos. En este caso tenemos el siguiente circuito eléctrico en el que se observan 3 fuentes de voltaje o 3 baterías y 4 resistores, 1, 2, 3, 4. Y se nos pide determinar de acuerdo a ellos la corriente en cada resistor y la diferencia de potencial en cada resistor. Para dar solución a este problema es importante utilizar las leyes de Kirchhoff. Pero antes de hacerlo, también es de mucha importancia subdividir o dividir este sistema. En este caso, dividiremos el sistema en 3 lazos. Este será nuestro primer lazo, segundo lazo y tercer lazo. Ahora veamos cómo podemos darle respuesta a estos incisos. Bien, de acuerdo al ejercicio y a la polarización de las cargas, es decir, del voltaje, podemos ver que la corriente I1 está entrando, la corriente I2 está saliendo, la corriente I3 está entrando y la corriente I4 está saliendo. Entonces también vamos a definir los nodos. Este sería el nodo A y el nodo B. Ahora, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las cargas que están entrando tiene que ser igual a la suma de las cargas que están saliendo, podemos establecer, de acuerdo al nodo A, que las corrientes que están saliendo en este caso sería la I2 y hay una extra que sería la I5. ¿Por qué? Porque esta se dirige hasta el siguiente nodo. Entonces, la I1 que está entrando sería igual a la suma de las que están saliendo, es decir, I2 más I5. Vamos a despejar la I5, ¿por qué? Porque esta se dirige hacia el siguiente nodo. Entonces, I5 va a ser igual a I1 menos I2. A esto lo vamos a llamar la primera ecuación. Entonces, nos vamos al siguiente nodo. En el nodo B, vamos a hacer lo mismo. Y tenemos que la I5 y la I3 están entrando. Y la I4 está saliendo. Entonces, de acuerdo otra vez a la ley de Kirchhoff, I4, que es la única que está saliendo, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que están entrando. Es decir, I5 más I3. Pero como nosotros ya tenemos del anterior que I5 es igual a I1 menos I2, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces, I4 va a ser igual a I1 menos I2 más I3. Tenemos el siguiente resultado. Una caída de voltaje de 40 voltios. Esto sería para el primer lazo. Una subida de voltaje de la resistencia que se multiplica por la corriente. Cabe aclarar que es positiva porque va en sentido contrario de la corriente. Además de una subida de voltaje de 200 ohmios se multiplica por la corriente 1, que sería corriente 2. Y se iguala a 0. Bien. Ahora, todo esto lo dividimos entre 40 y obtenemos lo siguiente. Menos 1 más 2
y sub 2 más 5 y sub 1, perdón, igual a 0. Y el T1 que está estando pasa a sumar. Y este la llamamos ecuación número 1. Ahora vamos con el lazo número 2. Tenemos un voltaje de 360, una resistencia de 20 ohmios y este también pasa por aquí, ¿verdad? Para el lazo 2 tenemos los siguientes datos: una batería de 360 voltios, una resistencia de 20 ohmios, resistencia de 80 ohmios y otra batería de 40 voltios. Si damos el sentido de las manecillas del reloj, tenemos que esta batería, como va de menos a más, tenemos una subida de 360, aquí una caída de voltaje de 20, la negativa, multiplicado por I3, que es la corriente, menos 80, multiplicado por la corriente 2, y aquí, como vamos de menos a más, también sería positivo, 40, igual a 0. 360 más 40 serían 400, menos 23, menos 83, igual a 0. Si lo simplificamos dividiendo entre 20 sería 20 menos 1 y 3 menos 4 igual a 0. Este 20 que está sumando, primero multiplicamos toda la ecuación por menos 1, que sería menos 20 más 1 y 3 más 4 y 3 igual a 0. Y ahora sí, este 20 que está restando pasa al otro lado de la igualdad, sería 1 y 3 más 4, aquí y 2, más 4 y 2 igual a 20. Y esta sería la segunda ecuación. Lo siguiente que vamos a hacer es construir nuestra ecuación para el lazo 3. Entonces, vamos a trabajar este lazo 3 con el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a construir nuestra ecuación entonces. En esta que hay voltaje de 80 voltios, como en el mismo sentido de las manecillas del reloj, quedaría negativa. Quedaría negativa. Entonces, en esta caída de voltaje en la resistencia es de 70 ohmios. Por ir en la dirección contraria a la corriente que es I sub 4 que va hacia arriba, por ir en esa dirección contraria quedaría positiva. Sería 70, quedaría positiva más 70 I sub 4. Ahora vamos a ver la caída de voltaje en esta resistencia que es de 20 ohmios I sub 3. Como va en el mismo también en dirección contraria a la manecilla del reloj, quedaría positiva. Y por último, en esta caída de voltaje, por ir en el mismo sentido de la manecilla del reloj, va a quedar negativa. Todo esto va a ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff. Entonces, lo que tenemos aquí en nuestra ecuación, pero recordemos que I sub 4 es igual a I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3. Entonces vamos a reemplazar. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer la distribución de 70 por cada corriente, que nos va a quedar menos 80 más 70 I sub 1 menos 70 I sub 2 más 70 I sub 3 más 20 I sub 3 menos 360 igual a 0. Entonces podemos notar que tenemos 20 I sub 3 más 20 I sub 3, en el que nos va a quedar que menos 80 es igual a 70 I sub 1 menos 70 I sub 2 más 90 I sub 3 menos 360 igual a 0. Lo siguiente que podemos hacer es reducir menos 80 menos 360, que nos va a quedar que es menos 440 más 70 I sub 1
menos 70 y sub 2 más 90 y sub 3 igual a 0. Este menos 440 lo pasamos del otro lado de la ecuación positivo y nos va a quedar 70 y sub 1 menos 70 y sub 2 más 90 y sub 3 igual a 440. Entonces ya tenemos esta ecuación, pero podemos ver que la podemos seguir simplificando. Entonces vamos a dividir a toda la ecuación entre 10 y nos va a quedar 7 y sub 1 menos 7 y sub 2 más 9 y sub 3 igual a 44. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora vamos a hallar el valor de las corrientes, que esto es lo que nos pide principalmente el ejercicio. Entonces ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones. Por medio de cualquier solución lo podríamos llegar a buscar el valor de las corrientes, pero yo lo voy a hacer buscando una reducción, un sistema de 2 ecuaciones para hacer una reducción. Yo voy a empezar reemplazando, despejando ahí 3 de la ecuación 2. Esto nos da aquí tenemos una ecuación número 4. Esta ecuación 4 la vamos a reemplazar en 3. Entonces reemplazando 4 en 3 obtenemos llega la policía a buscarla, se le encuentran en el armario y lo que me parece se había mandado a aniversar simplemente porque no puedo. Ajá, y esperado trabajar No, porque cuando la mujer se enamora de él, le pide un perro caliente, empiezas a dar información, le dice el cambio del edificio, le dice que no trabaja en una cosa de lo que trabaja. Yo también le dice que esa cosa dura como la fecha. Tengo aquí esta foto, tengo aquí el polvo de mantecado de chocolate. Y aquí tenemos el sistema de 2 ecuaciones. Entonces la ecuación 1 y la 5 vamos a multiplicarla para realizarla por reducción. Entonces aquí la multiplicamos por 7 y tenemos 5. Entonces esto nos da, esto nos queda entre 5 y 1 más 14 Aquí tengo de cola, tengo de mantecado, tengo de coco, de chocolate, tengo para allá abajo tengo de Oreo, aquí tengo de coco. Vamos a despejar ahí 2 para ver cuánto vale. Nos queda que I2 igual a 687 entre 229 y este queda 3. Entonces, I2 nos dio 3, la corriente I2 nos dio 3. Ahora vamos a buscar I1. Entonces, reemplazamos este valor en la primera ecuación. 5 y 5 y 1 más 2 y 2 que nos dio 3. Entonces, 5 y 1 es igual a 2 por 3, 6 igual a 1. Y 1 va a ser igual 1 menos 6 entre 5. Y eso nos da que aquí 1 es igual a 5 entre 5 y 5 entre 5 es igual a 1. Pero negativo. Ahora, vamos, ya tenemos la corriente I1 nos dio menos 1, la corriente I2 nos dio 3 y ahora la corriente I3 que es igual a 20
menos 4, reemplazamos ahí 2, que nos dio 3, y esto es igual a ahí 3, nos da 8. Ya tenemos el valor de las 3 corrientes. Bueno, ahora vamos a resolver el inciso B, que nos dice que hallemos la diferencia de potencial del resistor de 200 ohms. Por este pasa la corriente I1, que nos dio 1 ampere. Entonces lo hacemos con la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso sería 1 ampere por 200 ohms. Esto nos da que pues, la diferencia de potencial para ese resistor de 200 ohms nos da 200 volts.